Bueno, básicamente la gasometría es una herramienta para monitorizar el paciente grave. ¿Y sobre qué nos informa? Uno, bueno, la parte de oxigenación del paciente. Dos, la parte de ventilación del paciente. Y tres, el equilibrio ácido-base. Normalmente la ventilación muchas veces está también, como se dice, muy relacionada con el tema del equilibrio ácido-base. Eso debido al CO2 y al camino que recorre el CO2, que se convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico libera hidrogeniones y se convierte después en bicarbonato. Y también el ácido carbónico puede evolucionar y convertirse en agua y CO2. Entonces, el ácido carbónico básicamente es el centro de la ecuación y su desviación hacia agua y CO2 y hacia bicarbonato es lo que de repente nos genera el estado ácido-base. En cuanto a la interpretación gasométrica, el pH es el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrogeniones y esto es en el cuerpo y esto es lo que determina una acidez o alcalinidad en la muestra sanguínea. Tenemos dos componentes en cuanto al pH. El respiratorio por su relación con el PCO2 y el metabólico porque está en relación con el bicarbonato y el exceso de base. El valor normal es de 7,35 a 7,45 a nivel arterial. En cuanto a la presión parcial de oxígeno en la sangre, indica el estado de oxigenación sanguínea y el valor normal en sangre arterial es de 80 a 100. En cuanto a la PCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono producido durante el metabolismo, que es eliminado por la ventilación pulmonar, por lo cual la relación es inversamente proporcional, o sea que a mayor metabolismo respiratorio, eh, mayor eliminación pulmonar. Y el valor normal va de 35 a 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato es la cantidad, el bicarbonato es un buffer, es un tampón que tiene la capacidad de captar hidrogeniones para mantener un pH normal y que esto después se convierte en agua y CO2. Es, por supuesto, está elevado en la alcalosis metabólica porque hay mucha formación y no tanta eliminación, porque justamente hay pocos hidrogeniones disueltos en el suero y también está aumentado en la etapa de compensación de la acidosis respiratoria. Y es el principal elemento componente metabólico y es el que principalmente determina la acidez o la alcalinidad de acuerdo a su concentración en el organismo. Y el valor normal es de 24 a 28 mil equivalentes por litro. Normalmente este valor nosotros no es que obtenemos directamente en el gasómetro, sino que ¿qué es lo que hace el gasómetro? Te mide el pH y el PCO2 y basado en eso hace ¿cómo se dice? Una ecuación interna y con esta ecuación interna es que te determina básicamente cuál es la conservación la concentración de bicarbonato que hay en el organismo. Y bueno, y acá tenemos lo que es el bicarbonato real y el bicarbonato estándar. Tenemos dos valores. Bicarbonato real es el bicarbonato del paciente y el bicarbonato estándar es básicamente una muestra o es lo que eh, la máquina dice que es normal en temperatura, en un paciente a una temperatura normal, a una oxigenación normal y una ventilación normal. Es básicamente lo que debería tener según el estado del paciente. Lo mismo el exceso de base. El exceso es la cantidad de bases que vos tenés en el organismo en un litro a un pH 7,4. Y el valor normal es aproximadamente de más y menos 2, o sea, de 0 a 2 para arriba o de 0 a 2 a menos 2 para abajo. Y el déficit o exceso de base está presente en la acidosis o alcalosis respectivamente. Y es lo que nosotros normalmente utilizamos para calcular básicamente la corrección que vamos a hacer en este paciente.
Normalmente en la acidosis el exceso de base está por debajo de -2 y en la alcalosis el exceso de base está por encima de +2. O sea que si es que vemos nosotros una gasometría, tenemos que ver primero el pH, segundo el bicarbonato real y tercero el exceso de base que tiene el paciente. Estos tres datos son datos que nos van a decir si es que el paciente está en acidosis o en alcalosis. Después tenemos que consultar los otros datos que tenemos ahí para determinar si es respiratorio o es metabólico. Pero principalmente el pH, el bicarbonato y el exceso de base es el que nos van a decir si es acidosis o alcalosis. Y bueno, básicamente el concepto de exceso de base el- es la cantidad de ácido que hay que añadir a la sangre a 37 grados centígrados con una presión de CO2 a 40 para que el pH llegue a 7,4. Y estos son los valores más o menos para calcular la cantidad de bicarbonato que tenemos que pasarle al paciente según la cantidad de exceso de base que tiene el paciente, ¿verdad? Que después les voy a mostrar cómo hacer los cálculos, que es básicamente el cálculo de corrección de bicarbonato normal. En cuanto a la saturación de oxígeno, es la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina y su valor normalmente tiene que ser 95 a 99%. Entonces, básicamente un resumen. El pH entonces es el equilibrio, en el equilibrio ácido-base es la cantidad de el logaritmo negativo o cantidad de los hidrogeniones que están disueltos en la sangre. O sea que básicamente el exceso de base, el pH es, como ustedes saben, la, la cantidad de hidrogeniones nos dice si es que hay una acidosis o alcalosis. Los valores normales de 7,35 a 7,45. La PaCO2 o presión arterial de dióxido de carbono, el valor normal de 35 a 45. Normalmente nosotros buscamos mantener en 40. La PaO2, los valores normales de 80 a 100. El bicarbonato, su valor normal de 22 a 27. El exceso de base, el valor normal es entre +2 y entre +2, más -2, más -3 mil equivalentes por litros. La saturación de oxígeno que normalmente tiene que ser de 90 a 100 en sangre arterial. De acuerdo a la edad del paciente, esto va variando también, o sea que es importante que nosotros manejemos esta tabla y muchas veces no nos desesperemos si es que encontramos ciertos valores un poquitito alterados, ¿verdad? Por darles un ejemplo, en el recién nacido pretérmino, en menos de 30 semanas, podemos tolerar una PCO2 hasta 50, una PaO2 entre 45 y 60, y por supuesto, como ustedes saben, una saturación que no tiene que superar los 95 por el tema de cuidarle los ojitos. O sea, si ven esto, nos tranquiliza un poco más de repente cuando recibimos cierta gasometría y vemos ciertos valores y no nos desesperamos de repente por subirle parámetros y eso al paciente, porque su cuerpo básicamente todavía no está en una compensación total, está desarrollándose, entonces tiene cierta tolerancia a valores más bajos. En, en lactantes y niños sí ya se va acercando a lo que es la normalidad que nosotros vamos buscando. En cuanto a la gasometría sanguínea no arterial, arterial y no arterial, nosotros muchas veces solemos hacer también unas gasometrías venosas. ¿Por qué hacemos gasometrías venosas? Y bueno, principalmente en un paciente que está un poquitito más estable, que no está muy grave y que está despierto, una gasometría arterial puede ser muy dolorosa. Y si tenemos un paciente que está, por ejemplo, con una crisis asmática, que está con un distrés respiratorio o que está con no sé, una laringitis importante, de repente hacerle una gasometría arterial por el dolor que genera puede ser muy, muy dolorosa y exacerbar sus síntomas. Entonces, muchas veces nosotros optamos por lo que es la gasometría sanguínea o la gasometría venosa, perdón, o la gasometría
capilar. Y en eso tenemos que manejar también ciertos valores. Nosotros normalmente lo que decimos es que tenemos que esperar 10 valores por encima de lo normal en el PCO2 y 10 puntos por debajo de lo normal en la PaO2. Pero si es que ustedes ven el pH, entre el arterial y venoso no hay mucha variación, o sea que un pH de 7,35 a 7,45 es lo que siempre vamos a buscar. La PaO2 obviamente va a estar disminuida porque esta sangre pasó ya por todo el organismo. La PCO2 puede estar aumentada porque ya es una sangre que pasó también por todo el organismo y está llevando el CO2 a los pulmones a ser eliminado. Y asimismo, como dijimos, como la PaO2 está alterada, también puede estar alterada, también está alterada la saturación de oxígeno. El bicarbonato, por supuesto, puede estar normal o aumentado porque pasó por los procesos de compensación. Y el exceso de base también no se suele ser muy igual a la gasometría arterial. Eso sí, importante cuando nosotros tenemos un paciente respiratorio, por ejemplo, que le intubamos o que vamos a decidir intubarle, y queremos saber si el paciente está en insuficiencia respiratoria, sí hacerle una gasometría arterial. O si estamos en un paciente que ingresa recién a la terapia y queremos conocer su estado eh, de oxigenación para ajustar parámetros respirador, le tenemos que hacer una gasometría arterial. Si tenemos un paciente que está con un distrés respiratorio y queremos ajustar parámetros, tenemos que hacerle una gasometría arterial. Después, el resto de los pacientes, si es que ya están estables, si es para control, si es un paciente que de repente persiste acidótico por alguna otra causa que no sea respiratoria, podemos hacerle una gasometría venosa porque básicamente nosotros lo que buscamos es más bien el compromiso metabólico más que el compromiso respiratorio. Pero en todo paciente grave que entra a la terapia, siempre lo ideal es una gasometría arterial de entrada. Y sobre todo paciente respiratorio ¿cómo se dice? Que queremos decidir intubar o que está en insuficiencia respiratoria y no nos decidimos, podemos pedir una gasometría arterial. Después el resto se puede manejar por gasometrías venosas si es que conocemos bien estos conceptos. Así que sería muy importante que este cuadrito ustedes manejen bien para saber más o menos cuáles son los valores esperables y no desesperarnos si es que en una gasometría venosa tengo una PO2 de 35 a 45. Bueno, y en cuanto al método convencional de cálculo del pH, dijimos que tiene como eje central al bicarbonato, que es el principal amortiguador capaz de unirse a hidrogeniones o liberar estos hidrogeniones. Y como les dijimos, como les dije, la- las características ¿cómo se llama? Como les había dicho, el bicarbonato se comporta de dos maneras. Una de ellas es captando hidrogeniones y convirtiéndose en ácido carbónico, o en el caso de que quiera compensar de repente una acidosis, retiene CO2, se une al agua, se une al agua, esto genera eh, ácido carbónico que libera hidrogeniones para disminuir el pH. O sea que básicamente ahí en el medio está el bicarbonato de todas las reacciones. Y se calcula a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Pero ¿qué pasa con el tema de la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Que solamente considera el bicarbonato, pero no considera las otras variables como son la albúmina y la hemoglobina, que son los que determinan también el pH, que son también buffers, que no son tan fuertes como el bicarbonato, pero que también actúan en el mantenimiento del pH. Entonces, ahí estos son los que se consideran como anion gap o brecha aniónica, perdón. ¿Qué es lo que hace la brecha aniónica? Determina si esta acidosis que nosotros tenemos es por bicarbonato, por déficit, exceso de bicarbonato, exceso de hidrogeniones, o es porque están actuando las otras partículas
que actúan sobre el pH. Entonces, por eso es importante también que nosotros calculemos la brecha aniónica, que es sodio menos cloro más bicarbonato, que les voy a explicar más adelante en qué consiste la brecha aniónica y más para qué nos sirve. Entonces, también cuando nosotros hablamos de una acidosis o alcalosis, cada trastorno se acompaña de lo que dicen de una respuesta compensadora del organismo. Y muchas veces hay un desequilibrio cuando ya los factores compensatorios no funcionan, es ahí que tenemos los desequilibrios puros, que son la acidosis metabólica o respiratoria pura, la alcalosis metabólica o respiratoria pura, y hay veces que los mecanismos compensatorios actúan atacando una acidosis con una alcalosis. Y ahí es donde empieza lo que se llama el trastorno mixto, donde nosotros podemos tener una acidosis metabólica con una compensación respiratoria. Por ejemplo, que es básicamente, vos tenés tu acidosis, pero estás viendo que tu exceso de base es bajo, tu bicarbonato es bajo, pero tu PCO2 empieza a subir, como se dice. ¿Para qué? Para acumularse y generar más bicarbonato. Y ahí es lo que nosotros tenemos una acidosis, por ejemplo, metabólica con una compensación respiratoria, que es lo que llamamos el trastorno mixto. Bueno, y cuando hablamos de la acidosis metabólica, definimos entonces con un desorden caracterizado por un pH bajo, menor a 7,35, una concentración de bicarbonato disminuida, menor a 22, y una hiperventilación compensatoria. ¿Para qué esto? Porque se está uniendo el bicarbonato con los hidrogeniones formando ácido carbónico y eso forma agua y CO2. Entonces, ese exceso de CO2 por esta compensación que está queriendo hacer el organismo se elimina por la hiperventilación compensatoria. ¿Cuáles son los efectos clínicos? Y bueno, lo que vimos, la hiperventilación, una disminución de la contractilidad miocárdica y del gasto cardíaco, arritmias cardíacas. ¿Por qué esto? Y porque la acidosis lo que produce es una entrada del potasio dentro de la célula. Y como vimos en la clase anterior, el potasio es uno de los principales factores que interactúan en la polarización y despolarización cardíaca. Entonces podemos ver todos estos síntomas debido a la acidosis y el potasio. Y aparte de eso, que la acidosis produce una disminución de la acción de las catecolaminas internas, como la adrenalina que está produciendo el ritmo cardíaco, tratando de mantener el ritmo cardíaco. El edema pulmonar con mínima sobrecarga hídrica, ¿esto por qué? Por lo que dijimos, el tema de la formación de ácido carbónico que genera agua y CO2. Entonces eliminamos CO2, pero también hay una formación intrínseca de agua que nos puede dar un edema pulmonar. Y por supuesto una depresión del sistema nervioso central, también por el metabolismo del potasio que dijimos que actúa también en la transmisión a través de las neuronas y todo eso. ¿Y cómo podemos clasificarla? ¿Con brecha aniónica normal o elevada? ¿Qué significa que si está elevada? Que es por otros iones que no son volátiles, o sea que volátiles eh, se refiere a iones que no son de bicarbonato. Y esto podemos medir por la brecha aniónica. Si la acidosis es por acúmulo de ácidos no volátiles o por pérdida neta de bicarbonato, tenemos que ver si es que es el valor de la albúmina. Y de esta forma nosotros calculamos la brecha aniónica corregida. Y es brecha aniónica medida más 2,5 por albúmina ideal menos la albúmina medida. Valor normal de la brecha aniónica es de más 2 de 12 más o menos 4. Eso significa que es de 16 a 8 aproximadamente el valor normal de la brecha aniónica. Entonces, idealmente, si van a calcular la brecha aniónica, háganle por esta fórmula, por eso siempre es importante
medir la albúmina del paciente. Y también acuérdense de lo que vimos en la clase anterior, el tema del calcio, que el calcio sérico te mide el calcio unido a la albúmina. Entonces, muchas veces puede aparecer bajo, pero porque el paciente está hipoalbuminúmico. Entonces, ahora, cuando tengan un paciente grave, un paciente un poco delicado, que tenga una alteración hidroelectrolítica y aparte una alteración de la parte ácido-base, pidan nomás también ya la albúmina para hacer todos los cálculos. Ven lo importante que es para calcular la brecha aniónica corregida y también para calcular el calcio sérico corregido. Bueno, en cuanto a la brecha aniónica o anión gap, ¿qué nos mide? Nos mide, como dice, la diferencia entre cationes y aniones no mensurados. Su valor normal es de 12.000 equivalentes y es fundamental tener datos de las proteínas, sobre todo la albúmina que tiene carga negativa, ya que entre el sodio, el cloro y el potasio se anulan entre ellos, o sea que básicamente la albúmina es lo que nos va a dar el dato más importante. Cuando la brecha aniónica es más de 14, habla de una acidosis metabólica normoclorémica. Básicamente no es por bicarbonato ni nada, pero puede ser por otros aniones como el lactato, la acetona o los ácidos aniónicos. Por ejemplo, el paciente que está en choque es un paciente que genera mucho ácido láctico, que genera acetonas por el metabolismo anaerobio. Entonces, vamos a tener una brecha aniónica elevada en estos pacientes. También puede ser por las bajas concentraciones séricas de potasio, calcio, magnesio o por un aumento de las proteínas, que normalmente es medio raro ver eso en los pacientes graves. Y una acidosis metabólica con brecha aniónica normal sugiere básicamente pérdida de bicarbonato, que puede ser por la parte digestiva, de repente en pacientes con vómitos y eso, o renal. Y una brecha aniónica baja sugiere que nuestro paciente está con hipoalbuminemia o aumento de concentración sérica de potasio, calcio y magnesio, y muchas veces por bromuro o errores de laboratorio. Entonces, ven la importancia de calcular la brecha aniónica. O sea, entonces una brecha aniónica normal es pérdida de bicarbonato, básicamente. Una brecha aniónica elevada puede ser por reducción de la concentración de electrolitos o en el caso de paciente con choque, por ejemplo, puede ser por eh, lactato, cetona o ácido exógeno si es que el cloro está normal. Y la reducción de la brecha aniónica puede ser por hipoalbuminemia o aumento de concentración sérica de electrolitos. Entonces eso nos va a determinar cuál va a responder a una corrección con bicarbonato o cuál va a responder de repente a una corrección de electrolitos. O sea que no toda acidosis se trata con bicarbonato. Por ejemplo, este que tiene una brecha aniónica elevada, que tiene lactato, cetonas y eso elevado, puede ser que esté así porque el paciente está chocado. Entonces, si nosotros le hacemos bicarbonato, pero no solucionamos el choque del paciente, este paciente no va a mejorar y va a persistir en acidosis más tiempo. Entonces, por eso es lo importante de calcular el anión gap y no hacerle más bicarbonato a todos los pacientes. Y como dice, la corrección de la acidosis metabólica ha sido una controversia durante los últimos años. Se debe siempre tratar primero la causa de la acidosis y no solo hacer énfasis en el bicarbonato. Y ahí es donde les insisto de nuevo en el cálculo de la brecha aniónica para causar la acidosis. Pero en pacientes con insuficiencia renal aguda pueden beneficiarse manteniendo un pH mayor a 7,3 para disminuir el riesgo de requerir terapia de reemplazo renal. ¿Y por qué es esto? Porque básicamente el bicarbonato se genera, se elimina, se reabsorbe en el riñón y si estamos en una insuficiencia renal aguda, muchas veces puede ayudar que nosotros le hagamos una pequeña corrección de bicarbonato. Pero acuérdense, no todo, no toda acidosis se trata con bicarbonato, no desesperarnos. Y hay niveles en los cuales nosotros tenemos que hacer correcciones de bicarbonato. En otros niveles tenemos que tratar de mejorar la hipoaluminemia, mejorar los líquidos de repente, si está chocado, iniciar linotrópicos, mejorar la perfusión
de tejidos, por darles un ejemplo también de la cetocidosis diabética. ¿Por qué no hacemos bicarbonato de entrada? Y bueno, porque sabemos que la causa es otra, no es una acidosis por no es una acidosis por déficit de bicarbonato, sino es una acidosis por el estado de shock en el que puede estar el paciente con cetocidosis diabética o la formación de cetonas que genera hidrogeniones radicales libres, etcétera. No, hidrogeniones más bien y eso produce una disminución del pH, o sea que nosotros al hacerle insulina al paciente y disminuir la producción de cetonas, estamos disminuyendo la producción de ácidos exógenos, entonces el cuerpo va a ir compensando eso y va a ir normalizándose. Bueno, en cuanto a la acidosis respiratoria, la acidosis respiratoria es el resultado de la eliminación de CO2 insuficiente por los pulmones. ¿Qué genera eso? Genera que se una al agua, que eso genere ácido carbónico y el ácido carbónico se divide otra vez en bicarbonato que, y hidrogeniones, y el bicarbonato se va acumulando y va siendo eliminado por orina. El aumento de concentración de CO2 por encima de 70 milímetros de mercurio puede generar pérdida del estado de alerta, incluso crisis convulsiva por la disminución del pH y vasoactividad cerebral del CO2. Acuérdense que el CO2 es un determinante muy importante a nivel cerebral de del tono de los vasos cerebrales, ¿verdad? Por ejemplo, la CO2 baja lo que produce es una vasoconstricción de los vasos cerebrales y la CO2 alta produce una vasodilatación. Y aparte de eso, que los trastornos hidroelectrolíticos también te producen un ingreso, a la alteración del potasio, básicamente, que es clave para la repolarización cardíaca y para la transmisión de señales a través de las neuronas y los axones, ¿verdad? En el síndrome de distrés respiratorio sí nosotros hablamos de hipercapnia permisiva, que muchas veces puede ser beneficiosa en la parte pulmonar, justamente por el tema de que eh, nos ayuda a que no usemos presiones muy altas y concentraciones muy altas de oxígeno. Y también, al ser vasodilatador, favorece también a que nuestro cerebro, que reciba un poco más de oxígeno del que está recibiendo por la concentración baja que tenemos por el distrés respiratorio. Eh, la acidosis respiratoria aguda se suele desarrollar en consecuencia de la disfunción del sistema respiratorio y normalmente es por afectación del síndrome del, del eje neuronal esquelético, diafragma y músculo respiratorio, y también puede ser por alteración del parénquima pulmonar, donde de repente no hay un buen intercambio de CO2. Por ejemplo, en la crisis asmática, donde tenemos una retención de CO2, y en la neumonía donde tenemos las condensaciones, donde el parénquima pulmonar está tan afectado, inflamado y eso que no hay ese intercambio de CO2, entonces eso genera que aumente la PCO2. Y en pacientes críticos con enfermedades de vía aérea podemos clasificar en dos mecanismos. Uno es hipoventilación pura, cuando hay un daño del tronco encefálico, dijimos disfunción neuromuscular o enfermedad pulmonar restrictiva. Daño del tronco encefálico porque, como ustedes saben, ahí está el centro respiratorio y perdemos esa regulación de respiración normal. Y disfunción neuromuscular, por ejemplo, puede ser porque eh, también, como dijimos, ya es más periférico, entonces se pierde también esa regulación y el paciente puede estar hipoventilando por eso y por eso aumentando el CO2. Y la enfermedad pulmonar restrictiva, que básicamente es la formación de condensación en el distrés respiratorio, donde no tenemos ese intercambio de CO2 importante. Después está la hipoventilación por alteración de la relación ventilación-perfusión en un
pulmón dañado, donde podemos tener una alteración de la ventilación, por ejemplo, en el estado asmático, donde no eliminamos suficiente CO2. Y en el caso de la perfusión, por ejemplo, puede ser la hipertensión pulmonar, en el caso de los shunt, donde el- la sangre pasa directamente por las arterias y venas grandes, pero no pasa por los alveolos. Y también importante resaltar que la elevación de CO2 puede generar una hipoxemia proporcionalmente mayor y esta hipoxemia puede ser letal porque básicamente desplaza al oxígeno al haber mucho CO2. Entonces, nuestra hemoglobina puede estar saturada de CO2 y con poco oxígeno y ahí es que se genera una hipoxemia. Y también ante la incapacidad de sacar aire y meter, básicamente los gases se pueden estar acumulando en los alveolos y no hay esa eliminación. En cuanto al tratamiento, varía dependiendo de la causa subyacente y en el caso de las causas obstructivas, por ejemplo, funcionarían bien los agonistas beta 2 como el salbutamol e incluso llegar a la asistencia respiratoria mecánica. Y durante el tratamiento de la hipercapnia, siempre considerar la administración de CO2 tratando de mantener, de oxígeno, perdón, tratando de mantener un buen nivel, ya que la hipercapnia se asocia con hipoxemia, se asocia con mayor mortalidad. Sin embargo, tenemos que cuidar también los valores de oxígeno por el tema de formación de radicales libres. Y porque esto puede generar una hipoxemia que puede inhibir el centro respiratorio y sobre todo en los pacientes con pulmones crónicos, que ellos de repente toleran una PCO2 un poco más alta y una PaO2 un poquitito más baja. En cuanto a la alcalosis metabólica, se caracteriza entonces por la elevación de bicarbonato y del pH, junto con aumento de la PCO2, PCO2 secundario a una hipoventilación compensatoria. Eh, ¿Y qué vemos en este paciente? Y bueno, la acumulación de bicarbonato en el líquido extracelular y que pueden ser por pérdidas gastrointestinales, que puede ser por pérdidas gastrointestinales de ácidos o acumulación de bicarbonato en el líquido extracelular, de repente por causas renales, por ejemplo. eh, y hay más acumulación de bases. La alcalosis grave es mayor a 7,55, 7,55 y se asocia a aumento en la mortalidad. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios que utiliza el organismo? Bueno, uno de ellos es aumento de la filtración con disminución del bicarbonato, lo que nos va a dar una orina un poco con un pH un poco más alto. Entonces, básicamente el, lo que hace el riñón es eliminar el exceso de bicarbonato para poder eliminar, para poder disminuir la, eh, la captación de hidrogeniones a nivel del organismo. Algunos mecanismos que interfieren, por ejemplo, pueden ser la contracción de volumen, que esto, o sea, que sería la deshidratación. Esto, ¿por qué? Porque genera un bajo filtrado glomerular y al ver un bajo filtrado glomerular no hay una buena eliminación del bicarbonato. Hay, esto puede producir también deficiencia de potasio, hipocloremia y exceso de aldosterona, hipercapnia. ¿Cuáles son los estados clínicos que suelen estar asociados a la alcalosis metabólica? Bueno, y tenemos los vómitos. A través de los vómitos tenemos una pérdida de ácido clorhídrico, entonces el cuerpo básicamente empieza a llevar, por decir así, los hidrogenados al estómago para formación de ácido, pero depresiona en el resto del organismo. El exceso de aldosterona y cortisol, el uso de diuréticos también por el tema de la eliminación de bicarbonato, que muchas veces podemos ver alcalosis metabólica en pacientes que están con diuréticos y no sabemos la causa, le forzamos de repente eh, con otros mecanismos para compensar, pero realmente es porque nos estamos pasando la mano de repente con los diuréticos. Y bueno, y después están los síndromes genéticos, fibrosis quística, etcétera. Que en los fibroquísticos podemos tolerar ligera alcalosis. Uno, porque son pacientes luego que
eh, que la parte respiratoria luego no nos ayuda. Y dos, que las secreciones intrínsecas luego están alteradas. ¿Y el tratamiento cuál suele ser? Si estás usando diuréticos de ASA, suspender los diuréticos de ASA. Administrar acetazolamida, rehidratar al paciente porque puede estar también deshidratado y con depresión de volumen y podremos usar pamidronato de bisfosfonato sí, e incluso calcitonina. En cuanto a la alcalosis respiratoria, se produce cuando tenemos una ventilación alveolar que excede la producción de CO2, lo que provoca una disminución de la PaCO2. En la alcalosis respiratoria, en la acidosis respiratoria, nosotros teníamos un aumento de la PCO2. En este caso, nosotros tenemos una disminución de la PCO2. ¿Qué genera esto? La disminución de la PCO2 genera que se disminuya la producción de ácido carbónico. Y la disminución de ácido carbónico genera que haya una disminución en la producción del cuerpo de hidrogeniones. Entonces ahí sobreviene la alcalosis respiratoria. La hiperventilación puede ser secundaria a diversas razones. Y uno de ellos puede ser estado temprano de sepsis. Cuando hablamos de choque, vimos que hay una hiperventilación compensatoria para tratar de que el oxígeno llegue a más, a más órganos. Entonces, el cuerpo básicamente, aparte de la taquicardia y todo eso, respira más. Entonces, puede generar eso, la hipermetabolia, las alteraciones respiratorias hipóxicas, la respiración de Kussmaul que podemos ver en el paciente con una cetocidosis diabética, la insuficiencia hepática, la fiebre y anormalidad del sistema nervioso central que pueden generar una hiperventilación alveolar, el dolor y la ansiedad. Las causas, las causas más graves en las que solemos ver la acidosis respiratoria suelen ser la ventilación mecánica inadecuada y la alteración del sistema nervioso central, básicamente. Y bueno, acá vamos a ver los trastornos primarios, su respuesta y su alteración principal. Esto no le da mucho caso, después vamos a hablar mejor. La acidosis metabólica está entonces, la alteración principal es la reducción plasmática de bicarbonato. La acidosis respiratoria, la alteración principal es el incremento de la PaCO2. La alcalosis metabólica, hay un incremento plasmático de bicarbonato y la acidosis respiratoria, hay una reducción de la PaCO2. Esto es lo que ustedes tienen que ver para básicamente hacer un diagnóstico adecuado. Y ahora vamos a la correlación clínico-gasométrica y terapéutica. O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos y hacemos cuando vemos una gasometría? Primero, entonces, tenemos que saber que eh, la gasometría tiene dos partes bien diferenciadas, como dice, que es la parte de la oximetría y la segunda es del estado ácido-base, que otra vez se divide en la parte metabólica y ventilatoria, ¿verdad? La oximetría lo que nos permite es conocer el estado de oxigenación del paciente y actuar con oxigenoterapia en caso aumentando o reduciendo el oxígeno. Para eso tenemos dos formas de considerar eso, que es la presión arterial de oxígeno que mide la fracción de oxígeno disuelta en el plasma y se expresa en milímetros de mercurio unidad de Storr. Y para saber cuánto oxígeno nosotros tenemos disuelto en el plasma, multiplicamos PaO2 por 0,003. Y después está la saturación de oxígeno. ¿Qué nos informa la saturación de oxígeno? Nos informa cuánto del oxígeno está ligado a la hemoglobina y se expresan porcentajes. ¿Y cómo hacemos esto? Multiplicando la saturación para calcular el oxígeno ligado, nosotros multiplicamos la saturación por la cifra de hemoglobina por 1,34. Pero la saturación eh, lo calculamos en decimales, no en porcentajes del 100%. Entonces, el contenido normal de oxígeno, nosotros calculamos la hemoglobina por la P, bueno, acá básicamente están los datos normales, por ejemplo, un paciente con hemoglobina de 12, una PaO2 de 100,
y una saturación del 98%. Para calcular el oxígeno disuelto dijimos que es la PaO2 por 0,003. Entonces 100 por 0,003 me da 0,30 ml. Ese es el oxígeno disuelto. El oxígeno ligado dijimos que teníamos que calcular la hemoglobina por 1,34 por la saturación en decimales. Y nos da 15,75. O sea, que el oxígeno total de sangre es 16,05 ml. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una paciente hipóxico pero sin anemia? Y si ven esto, tenemos una hemoglobina de 12, por ejemplo, una PO2 de 40, una saturación de 75%. O sea, tenemos una PaO2 baja y una saturación de oxígeno bajo. O sea, un oxígeno disuelto probablemente sea bajo. Entonces vamos a ver, su PO2 es 40 por 0,03 y nos da 0,12 ml. Y el oxígeno ligado a la hemoglobina es 12 por 1,34 por la saturación de oxígeno que es 0,75. O sea que nuestra concentración total de oxígeno está baja. ¿Pero por qué es esto? Porque tenemos poco oxígeno ligado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Probablemente aumentarle la FiO2 que le estamos dando a ese paciente para tratar de aumentar la concentración de oxígeno que tiene este paciente en su sangre. ¿Por qué? Porque básicamente la parte de la hemoglobina está normal, la ligación debería aumentar si es que nosotros aumentamos la cantidad de oxígeno que le damos al paciente. Esa decisión nosotros tomamos con este cálculo que parece que uno dice, ¿para qué te necesito calcular eso? Es esto lo que significa que a este paciente tenemos que darle más oxígeno. Y acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de un paciente con anemia sin hipoxia, donde su hemoglobina es 4, su PaO2 es 100 y su saturación es de 98%. El oxígeno disuelto dijimos 100 por 0,03, 0,30 ml, normal. O sea que este paciente le estamos dando bien buena cantidad de oxígeno. Pero calculando el oxígeno ligado, que es hemoglobina de 4 por 1,34 por 0,98 nos da 5,25 ml. Este paciente no está hipóxico. No está hipóxico porque satura bien, pero ¿por qué es eso? Porque nuestro saturómetro nos mide el oxígeno ligado a la hemoglobina. O sea que el oxígeno que este paciente tiene ligado a su hemoglobina está bien porque es poca su hemoglobina y está toda hay buen oxígeno disuelto, entonces la poca hemoglobina que tiene tiene buen porcentaje de oxígeno unido. Pero el oxígeno total que tiene este paciente es demasiado bajo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que optimizar la hemoglobina de este paciente. Porque si bien parece que satura bien, con esta hemoglobina de 4 nosotros no logramos llegar a todos a todos los órganos. Es básicamente una saturación del 98%, pero medio bola. Porque, como les digo, nos mide solamente la poca hemoglobina que tiene saturada de oxígeno. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que una buena oxigenación de una anemia severa mejora muy poco el transporte de oxígeno. O sea que, como les digo, tenemos buena saturación, pero tenemos poco transporte de oxígeno. O sea que básicamente es como que mi paciente siga en hipoxia. O sea, o esté en hipoxia, porque por más de que sature bien, no llega el oxígeno que tiene que llegar a todos los órganos. En cuanto al balance ácido básico, entonces podemos ser evaluados a partir de dos determinaciones, pues los demás valores se deducen, como dijimos, de manera secundaria. O sea que nosotros solamente necesitamos pH y PCO2 para calcular el resto de los valores. Y ahora vienen las reglas de oro de la gasometría, que son tres reglas de oro. Y normalmente suele ser una de las cosas más difíciles de entender y más difíciles de comprender. Y vamos a ver para qué nos sirven las reglas de oro. Nosotros, los que de repente hacemos terapia intensiva, básicamente ya mentalmente nomás ya utilizamos las reglas de oro y muchos también ya hacemos hace tiempo sin saber realmente cuál es la teoría. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera regla de oro? Que por cada 10 milímetros de mercurio que varíe la PCO2,
el pH se va a aumentar en 0,08 unidades o va a disminuir en 0,08 unidades. O sea que si la PCO2 aumenta en 10 milímetros de mercurio, el pH va a bajar en 0,08 y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando recibimos una gasometría? Primero que tenemos que calcular si la PCO2 obtenida está por encima o por debajo del 40. Segundo, utilizando esta primera regla de oro, nosotros tenemos que calcular si ese pH, cuál es el pH que tiene que tener ese paciente con esa alteración de PCO2. O sea que si es que yo tengo un, ¿cómo se dice? Tengo un paciente con una PCO2 de 50, yo a mi pH normal de mi paciente tengo que restarle 0,08 unidades. O sea que básicamente tiene que tener un pH de 7,32, ponele. 7,32 tiene que tener, si es que no, le calculamos de la normalidad. Entonces, y eso tenemos que comparar con el pH que tiene mi paciente en ese momento. Si el pH se aproxima al pH calculado, significa que es respiratorio. Si el pH es inferior al calculado, significa que es eh, metabólico. Entonces, si el pH es mayor que el calculado, va a haber una alcalosis metabólica. Les voy a explicar ahora con ejemplos. No se desesperen. Entonces, bueno, básicamente eso es la primera regla de oro. Entonces, nosotros tenemos que calcular si es que se condice realmente el pH que nosotros calculamos con el pH que nos sale en la máquina. Y según eso nosotros podemos determinar si es respiratorio, si es metabólico o si es que es una alcalosis o acidosis metabólica. Eso se va a ir explicando más adelante. La, la segunda regla de oro dice que por cada 0,15 unidades que se modifica el pH, el exceso de base o déficit de base aumenta o disminuye en 10 unidades. Por ejemplo, te dice, una PCO2 de 52, en un paciente con PCO2 de 52 existe una acidosis respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos la primera regla de oro con un pH de 52, el pH calculado va a ser 730. O sea, significa que el paciente está en una acidosis respiratoria, pues tenemos PCO2 alto y bicarbonato bajo. ¿Qué pasa si es que mi pH medido también es 730? Entonces ahí tenemos la conclusión de que es una acidosis respiratoria pura. Esto entonces calculado por la primera regla de oro. Ahora, ¿qué pasa si la PCO2 es 40 y el pH es 7,25, el pH de mi paciente? Si es que nosotros aplicamos la regla de oro, se obtiene que el pH calculado tiene que ser 7,40 si es que mi pH de mi PCO2 es de 40. ¿Por qué? Porque es normal. No hay ninguna variación, entonces tiene que ser un pH normal. Pero, ¿qué pasa? Este paciente tiene un pH 7,25. O sea que hay una diferencia de 0,15 unidades entre el pH calculado y el pH real del paciente. Y si aplicamos la segunda regla, que dice que por cada 0,5 el déficit de base tiene que aumentar o disminuir en 10 unidades, el déficit de base del paciente tiene que ser de 10. O sea que este paciente está en una acidosis metabólica pura, porque tenemos un pH 7,25 con un exceso de base de -10, pese a que su PCO2 está dentro de un rango normal. Acá hay otro ejemplo, pH 750, PCO2, perdón, de 750, pH 726. Si calculamos por la primera regla, que dijimos que la primera regla dice que por cada 10 milímetros que varía el PCO2 se incrementa o reduce en 0,8 unidades. Este tiene 10 unidades, 10 milímetros de mercurio por encima de lo normal. O sea que
tenemos que tener una disminución de 0,08 en el pH normal. Y tenemos que, por la primera regla, tiene que ser 7,32. Entre el pH calculado y medido hay una diferencia de 0,06 por debajo de lo estimado. O sea, coincidimos que ambos están en una acidosis, ¿verdad? En una acidosis. Y utilizando la segunda regla, tenemos que al haber una diferencia entre este y este de 0,06, dijimos, hacemos una regla de 3, de por cada 0,15 aumenta o disminuye en 10. El déficit de base, si hacemos el cálculo, tiene que ser de menos 4.000 equivalentes por litro. O sea que tenemos una acidosis respiratoria a la que se le suma una acidosis metabólica por este déficit de base de menos 4. Acuérdense que cuando hablamos de exceso de base, hablamos por encima de cero, o sea, más 4 más 5 más 6. Cuando hablamos de déficit de base, no hace falta que yo le ponga el signo menos acá. Signo significa que ya es negativo. Entonces, en este caso, nosotros podemos calcular una acidosis mixta. Entonces tenemos una acidosis respiratoria y una acidosis metabólica. Para eso nos sirve la segunda regla de oro, para calcular de repente esto. Si es puro, no hay mucho problema, pero cuando es mixto y tenemos dudas, ahí nos sirve la segunda regla de oro. Acá hay otro ejemplo, PCO2 de 32 milímetros de mercurio y pH de 26. El pH calculado según la primera regla con 32 milímetros de mercurio, que básicamente tenemos que sumarle creo que 0,06, es de 7,46. Entonces hay una diferencia entre el pH real del paciente y pH calculado de, de 0,20 por encima del pH real. Lo que determina, según la segunda regla de oro, que nuestro exceso de base es de más 13. O sea que hay una alcalosis respiratoria porque, por el tema de que calculado por el PCO2 hay una alcalosis, pero calculado por el pH y el pH del paciente tenemos una acidosis metabólica, o sea que tenemos una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica. Y ahí es ver el tema de cuál corregimos primero, porque en este caso, por ejemplo, con una corrección de bicarbonato se beneficiaría, uno, porque tenemos un pH bajo y dos, porque tenemos una PCO2 baja, o sea que al corregirle bicarbonato mejoraríamos su PCO2 y mejoraríamos su pH. ¿Y qué es lo que dice la tercera regla de oro? Bueno, y básicamente la tercera regla de oro ya es la corrección de bicarbonato que conocemos, que es la fórmula, mil equivalente de bicarbonato por reponer, que es déficit de base por kilogramo de peso por 0,3. Pero no tenemos que pasar los 10 puntos de bicarbonato cada vez que corregimos. Entonces, ¿qué nos permite eso? La cantidad de bicarbonato que debe administrarse. La corrección siempre tiene que ser lenta, en 1 a 2 horas. Solamente está indicada una corrección rápida en pacientes con paro cardíaco, ya que si es que nosotros le hacemos bolos, hay un transporte de potasio y calcio a través de las membranas celulares, lo que puede producir arritmia, convulsión, alteración del medio interno, hiperosmolaridad por el aumento de bicarbonato. Acuérdense que es bicarbonato de sodio, entonces puede producir un aumento de la osmolaridad, hipernatremia, acidosis paradójica del líquido cefalorraquídeo y alteración hemodinámica. O sea, que la única indicación de hacer una corrección rápida es en el paro cardíaco, para tratar de reactivar el corazón y reactivar a través de esa movilización rápida del electrolito y también la acidosis que se está produciendo por todo el metabolismo anaerobio y que eso puede generar también una alteración del potasio. Pero el resto se tiene que hacer en 1 a 2 horas. Incluso normalmente hacer en 2 horas o incluso más tiempo puedes hacer y controlar en mitad de la corrección para ver si ya hubo una corrección, entonces suspender
para evitar este tema de la hiposmolaridad y hipernatremia y todo eso. Bueno, ¿alguna pregunta? Y bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminada la reunión. Para que vean que no es muy, ¿cómo se dice? No es muy simple el tema de la corrección del equilibrio hacia base, no es mirar nomás la gasometría, ver cómo te viene, sino tiene su secreto y eh, tenemos que hacer todos los cálculos de la Neon Gap, tenemos que tratar de utilizar las reglas también, sobre todo si tenemos dudas del origen de nuestra acidosis. Y como les dije, no toda acidosis se corrige con bicarbonato. Tenemos que, tenemos que ver principalmente la causa. Como les digo, la cetosidosis diabética, por ejemplo, es algo que por protocolo luego no corregimos bicarbonato. Eso dice lo del protocolo, pero no sabemos por qué. Ahora ya saben por qué no se corrige bicarbonato de entrada, solamente en casos graves corregimos bicarbonato. Por el tema básicamente la causa, que no es la causa un déficit de bicarbonato, sino la causa es el aumento de la producción de LH por el choque que te produce por la hiperosmolaridad y por la formación de cuerpos cetónicos, por ejemplo. Entonces, eso es lo importante. Y bueno, si no hay preguntas, entonces chicos, estamos por terminar la clase de hoy. Así que lean bien esta parte porque esto va a ser práctico. Van a haber problemitas con van a haber problemitas utilizando la primera, segunda y tercera regla. Pueden tener ayuda a memoria. Yo no tengo ningún problema que tenga ayuda a memoria. De hecho, yo no sé luego tampoco de memoria el tema de las reglas y tengo que ver en los libros de repente, pero a mí más que se memoricen una fórmula, me interesa que entiendan lo que van a hacer con esa fórmula. Ese es el fin del tema de la gasometría. Por eso yo no tengo problemas en que ustedes tengan formularios, que ustedes tengan los cálculos de las reglas, porque de balde, o sea, en el momento de la verdad recurrimos a los libros. Entonces, grábense esto, pongan en su cuadernito las correcciones, cómo se trata cada desequilibrio hidroelectrolítico, pongan los de las tres reglas y el cálculo de la anión GAP. Eso es importante que tengan en sus libritos. Y el día del examen van a tener su formulario a mano y van a rendir con su formulario, porque como les digo, a mí me interesa que ustedes interpreten lo que lean y que lleguen a un buen diagnóstico con eso y me tomen la solución para eso con las fórmulas que ustedes van a tener. Porque, como les digo, ningún pediatra sabe esto de memoria. Yo sé porque lo de las correcciones porque todos los días uso, ¿verdad? Pero si es que vos me decís segunda regla, ni en pedo, me acuerdo. Tengo que leer. Tercera regla, sí, porque es también una corrección. Y bueno, nos vemos chicos, entonces disfruten su lunes lluvioso, aprovechen para dormir y descansar. Y les voy a estar pasando la grabación de la clase y les voy a estar pasando eh, la clase de hoy también para que tengan. ¿Le paso a Tatiana o a Dolfino? O a las dos. Muy bueno. Chao, chao. Chao, Doc.